He sido usuario durante mucho tiempo del Poco F3, un teléfono que me ha dado un rendimiento excelente y sobre todo al precio que lo compré, unos 218 euros más o menos en tienda. La marca acaba de lanzar la nueva generación de esta gama, el Poco F5 y F5 Pro, y os voy a contar cuán bueno es el nuevo Poco F5 después de haberlo probado a fondo. ¡Comenzamos! Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, lo cierto es que en el momento de grabar este vídeo desconozco el precio de este teléfono porque lo estoy grabando antes de su lanzamiento oficial, así que no voy a poder valorar en base a su precio. Pero creo que es un teléfono que os va a gustar mucho, sobre todo a todos aquellos que estáis buscando lo que seguramente sea un buen relación calidad-precio muy potente, pero con obvios recortes en algunos apartados que luego os comentaré. Y luego también os diré las principales diferencias de este Poco F5 normal con el Poco F5 Pro. Como muchos sabéis, la marca suele lanzar el mejor precio durante los 2 o 3 siguientes días tras su lanzamiento, así que os dejaré el enlace en la descripción de este mismo vídeo por si estáis interesados. Mi versión concretamente es la de 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento, aunque imagino que también habrá disponible una versión de 8 GB de memoria RAM y que por supuesto estará disponible en más colores, lo podréis ver en el enlace de abajo. Dentro de la caja de este Poco F5 nos viene una funda de silicona transparente y documentación, un cargador rápido de 67 vatios y cable USB tipo A a USB tipo C, y por supuesto el teléfono con las características más destacables en su bolsita protectora. Es un teléfono grande pero ligero, unos 16 centímetros de largo, unos 8 milímetros de grosor y 184 gramos de peso, que se van hasta los 203 gramos si le ponemos la funda que nos incluyen. El teléfono se ve bien construido, trasera que parece de plástico pero de calidad, sin crujidos ni cosas raras y con una muy buena sensación en mano. En su parte superior cuenta con jack de 3,5 milímetros para auriculares, altavoz, micrófono y sensor de infrarrojos para utilizar el teléfono como mando a distancia. En su parte inferior cuenta con bandeja para 2 tarjetas nano SIM con 5G, no tenemos posibilidad de meterle tarjetas de memoria y por la gomita de esta bandeja parece que también tiene certificación IP53 que lo haría resistente parcialmente al polvo y salpicaduras de agua. Aquí también tiene otro micrófono, tiene un puerto USB tipo C sin posibilidad de sacar imagen por él y altavoz. Y en el lateral cuenta con los botones de volumen y el botón de encendido que a su vez lleva el sensor de huellas que funciona muy bien, rápido y sin apenas fallo, aunque también podremos desbloquear el terminal con la cara utilizando su cámara frontal. Y además han colocado un sensor de proximidad físico que funciona genial y no tenemos problemas de encendidos de pantalla cuando hablamos por teléfono o escuchamos audios de WhatsApp, por ejemplo, que sí teníamos en las generaciones anteriores. Genial noticia. Cuenta con un panel Float AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución Full HD Plus de hasta 120 Hz, con calibración DCI-P3 y 10 bits, y es compatible con Dolby Vision y HDR10 Plus, con hasta 1000 nits de brillo que se ve bien incluso en la calle en días soleados. Obviamente no es la mejor pantalla del mercado, pero está muy bien bajo mi opinión, de verdad. Además es una pantalla que cuenta con marcos muy reducidos y esto es ideal para el consumo de multimedia. A esto hay que añadir que lleva doble altavoz simétrico con un volumen muy alto sin distorsión. Aunque le falta un poquito de presencia en los graves como viene siendo habitual en esta gama de teléfonos. La verdad es que el contenido multimedia con este teléfono se disfruta muchísimo y más teniendo en cuenta que tiene certificación Widevine L1 que nos permite ver contenido en alta calidad en todas las plataformas de vídeo bajo demanda, incluido Netflix y Prime Video, cosa en la que otros teléfonos móviles chinos pecan. En hardware estamos ante un teléfono muy top también. Cuenta con el procesador Snapdragon 7 Plus generación 2 y el resto de características que os estaré dejando en pantalla. Como veis, un hardware muy top orientado a rendimiento. También comentaros que lo he utilizado bastante como GPS y genial, tanto en el propio teléfono como conectado a mi coche por Android Auto, sin ningún fallo. Pero el Wi-Fi, al menos en mi caso, es más justo que en otros teléfonos incluso de la marca y otros teléfonos de gama más baja, como por ejemplo el reciente Poco X5 Pro. Puede que sea un tema de software, no lo sé. El caso es que en el baño de mi casa en ocasiones perdía la cobertura Wi-Fi, cosa que no me ha pasado con ningún teléfono, y cuando se conectaba la velocidad, sobre todo la de subida, se veía penalizada. Sin duda, lo más destacable en esta serie F de Poco es su hardware, un hardware muy top, muy potente
Y esto es así desde su primer Poco F1, el cual me acompañó durante más de 3 años. El Snapdragon 7 Plus generación 2 rinde mejor que el Snapdragon 870 y rinde mejor que el Snapdragon 888, que era el tope de gama del año 2021. Digamos que sería el equivalente al Snapdragon 8 Plus generación 1, pero con una frecuencia principal ligeramente más baja. Es un teléfono que me ha dado más de 937.000 puntos en Antutu 9, por lo que, como podéis imaginar, tenemos rendimiento sobrado para cualquier tarea exigente, incluso para editar vídeo grabado en 360 grados y 5,7K de resolución. Lo he probado con mi Insta360 X3 y genial, y también podemos jugar títulos de los más potentes con buenas cifras en FPS. He probado Genshin Impact con los gráficos en alto y genial. He probado PUBG Mobile, más de lo mismo, totalmente fluido y jugable. Y bueno, he probado otros títulos potentes y no he tenido problema con ninguno. Os aseguro que si puede con esto, puede con todo. Cualquier tarea cotidiana o no tan cotidiana, y creo que ofrece un rendimiento sobrado para cualquier tipo de usuario. Sí es verdad que es un teléfono que se calienta cuando le exigimos durante un largo periodo de tiempo, pero para disipar mejor este calor, la marca ha colocado tecnología Liquid Cool 2.0 y Hyperboss, y en mi caso no ha sido un tema alarmante. De hecho, os estaré dejando imágenes de su temperatura grabados con mi cámara térmica después de haber jugado durante una media hora. En autonomía también bien, es un teléfono que cuenta con una batería de 5000 mAh con una carga rápida de hasta 67 vatios. Con el cargador que nos incluyen podemos cargar del 0 al 50% en unos 15 minutos y del 0 al 100% en unos 50 minutos según mis pruebas. Y yo, con mi uso personal y dándole caña durante estos días de pruebas, he echado el día sin ningún tipo de problema. En software tenemos Android 13 sobre la capa MIUI 14, que, como viene siendo habitual, va cargada de aplicaciones que seguramente no necesitemos. La buena noticia es que estas aplicaciones se pueden desinstalar fácilmente. Y solamente le he encontrado un bug, un fallo, y es que de vez en cuando entraba en el cajón de aplicaciones no podía hacer scroll, quedándose la pantalla como congelada y obligándome a reiniciar el teléfono para solucionarlo. Imagino que esto lo solucionarán rápidamente con una actualización de software, porque por lo demás no me ha dado ningún problema, de verdad. Y por último pasamos a sus cámaras. Spoiler, le han metido estabilizador óptico a su sensor principal, que funciona muy bien. Tenemos una cámara selfie de 16 megapíxeles que realiza un trabajo correcto, sobre todo cuando tenemos buena luz, con cierto quemado del fondo según en qué situación, sobre todo cuando tiramos de modo retrato. Este modo retrato nos ofrece un buen resultado con un buen recorte y una cámara que se ve penalizada sobre todo por la noche o cuando escasea la luz. Es capaz de grabar vídeo hasta en 1080p 60 fps, pero el mejor resultado en cuanto a estabilización lo tenemos cuando grabamos a 30 fps, eso sí, con menos angular debido al recorte digital que hace para ello. Esto es una muestra de cómo graba vídeo la cámara selfie de este dispositivo en 1080p 30 fps con una estabilización más que correcta, como podéis observar, eso sí, con un obvio recorte, pero esta, bajo mi punto de vista, es la mejor configuración para grabar vídeo con esta cámara. Y en su módulo de cámaras trasero tenemos 3, principal de 64 megapíxeles, ultra gran angular de 8 megapíxeles y sensor macro de 2 megapíxeles. Su cámara principal trabaja muy bien, sobre todo cuando tenemos buena luz, buen nivel de detalle, buen rango dinámico, con un HDR que funciona bien y un modo retrato muy correcto con un buen recorte en casi todas las situaciones. No tenemos teleobjetivo y obviamente este sensor queda más penalizado de noche o en situaciones de poca luz, con algo de mejora si utilizamos el modo nocturno, pero no es ninguna locura. Es capaz de grabar vídeo hasta en 4K 30 fps con un autoenfoque rápido y que no me ha fallado, y una estabilización óptica que funciona muy bien, la verdad, y notable sobre todo cuando grabamos vídeo mientras caminamos, y que podremos mejorar aún más si además activamos la estabilización digital, que mete más recorte y se queda en 1080p 30 fps, pero que da mejor resultado aún y que yo utilizaría en vídeos de mucha acción solamente. Y también es capaz de grabar vídeo en cámara lenta hasta en 1080p 240 fps con resultado muy vistoso, y han quitado el modo a 960 fps que era tan poco usable. Su sensor ultra gran angular hace un trabajo más modesto y se nota la diferencia con respecto al sensor principal, un sensor que yo solo utilizaría en situaciones de buena luz y que es capaz de grabar vídeo hasta en 1080p 30 fps con buena estabilización. Por último, el sensor macro es un sensor que personalmente me sobra, y más siendo de tan baja resolución. Este sensor graba vídeo hasta en 720p 30 fps sin mayor alarde, la verdad. Como podemos ver, el principal recorte viene dado en sus cámaras, aunque su sensor principal me ha gustado bastante, sobre todo por la inclusión de esa estabilización óptica que funciona tan bien. ¿Y cuáles son las diferencias de este Poco F5
F5 normal con respecto al Poco F5 Pro, el cual será obviamente más caro. Si queréis conocer este modelo en detalle, pasaros por el vídeo del compañero Alejandro Pérez, el cual lo ha estado probando y analizando, así que os dejo enlace por aquí para que le echéis un vistazo. Pero bueno, os lo resumo, el modelo Pro lleva un chip Snapdragon 8 generación 1 y configuración de hasta 512 GB de almacenamiento. El modelo Pro también lleva una pantalla con más resolución y con más brillo, hasta 1400 nits. También lleva carga inalámbrica de 30 vatios, este no la lleva, y cuenta con algo más de batería, concretamente 160 mAh más. En cuanto a cámaras, son las mismas, pero el Poco F5 Pro es capaz de grabar vídeo hasta en 4K 60 FPS o incluso en 8K. Nuevamente, la marca Poco ha mostrado su esencia con estos nuevos F5 y F5 Pro, rendimiento por encima de todo, pero ¿a buen precio? Bueno, pues este es el dato que me queda por daros y que podréis ver en el enlace que os dejo en la descripción de este vídeo, así que echarle un vistazo y me decís en comentarios. Si este vídeo te ha gustado, puedes valorar el dejar un buen like, el suscribirte al canal y activar la campanita para más vídeos como este, es completamente gratis. Yo como siempre os dejo un par de vídeos más por aquí que creo que os pueden gustar y así echáis el rato. Una vez más, muchas gracias a todos de verdad por estar al otro lado y yo ahora me despido. Hasta el próximo vídeo.